mandamiento. Y por eso vamos a leer ahí en Juan 13, 34. Y 35, amén. Con un amén cuando lo tenga, hermano. Dice así en el nombre de Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Aleluya. Padre celestial, creador del cielo y de la tierra, Señor, tú eres bueno, Señor, tú eres grande, Señor. Venimos, Señor, ante ti, Señor, este momento, Señor, para escuchar, Señor, tu palabra, Señor, alabarte, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Sí, Señor, que esta palabra, Señor, que sea hablada, Señor, que llegue a cada uno de nuestros corazones, Señor, y nos redarguya, Padre celestial, y que llegue, Señor, hasta el fondo, Señor, y nos haga entender, Padre celestial, primeramente, Señor, en mi persona, Padre celestial, y así, Señor, también en cada uno de nuestros hermanos, aquellos, Señor, también que están oyéndonos, Padre celestial. Gracias te doy, Señor, que no sea yo, Padre celestial, sino que sea tu palabra, Señor, la que redarguya, Señor, y la que sea hablada, Padre celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aquí, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? También cuando el Señor, ¿verdad? Dice que el Señor, ¿verdad? A él habla cuando, si leemos un poquito más atrás, está el Señor hablando, ¿verdad? Y habla de la traición de Judas y todo, y luego habla de este nuevo mandamiento, y me llamaba mucho la atención, hermano, ¿verdad? Porque prácticamente, ahorita que me quisiera leer, ¿quién es el prójimo? ¿Verdad? Porque a veces hablamos, hermano, hablamos del amarnos, y hablamos del prójimo, y yo creo que tenemos que ver, ¿verdad?, todos los aspectos, hermano, todos los aspectos de lo que tenemos que amar. Y a veces cuando hablamos de aquí, cuando el Señor nos da este nuevo mandamiento, dice que nos amemos los unos a los otros, y lo vemos a lo mejor como que no le damos a lo mejor esa seriedad, por decirlo así, el obedecer, ¿verdad?, las palabras del Señor. Y a veces el decir yo te amo, pues yo amo y lo vemos como a lo mejor como en el mundo, ¿verdad? De que ay, amo mucho a mi pareja o amo mucho a alguien, ¿verdad? Pero aquí es un mandamiento que el Señor nos da. Y leíamos ahí en Mateo 22, vamos a ir a Mateo 22, donde hacía ahorita el comentario, ¿verdad? Mateo 22, verso 36. Hasta el 40, que fue lo que leí ahorita. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es lo principal, ¿verdad? Nosotros tenemos que amar a Dios. Eso es lo primero, ¿verdad? Pero hay una parte, ¿verdad?, que cuando habla dice que cómo podemos decir que amamos a Dios, que no vemos, y cómo podemos decir, ¿verdad?, si no amamos a nuestros hermanos, que sí vemos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, por eso estos dos mandamientos van ligados el uno del otro, van ligados, porque ni puede decir que ama a Dios si no ama a sus hermanos, y tampoco puede decir que ama a sus hermanos si no ama a Dios, ¿verdad? Es algo que va una cosa con otra, va ligado. Y luego dice, este es el primero y grande mandamiento, y luego dice el 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Y lo dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Se fija qué importante es, verdad? Que cumplamos los dos. Ahora, leímos, ¿verdad? Ahorita que decía, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Bueno, o sea, si en la ley decía que amar, ¿verdad? Habla, si leemos los 10 mandamientos, dice que amemos a Dios sobre todas las cosas, y luego habla, ¿verdad?, de lo que tenemos que amar a nuestro prójimo, de no robar, no, todo lo que dice que no tenemos que hacer. Pero si nos vamos, hermano, ahí a Levíticos 19, 18, porque el Señor, ¿verdad?, dice que es un nuevo mandamiento. Si desde la ley, ¿verdad?, pues decía, pues hay que amar, ¿verdad? Hay que amar, hay que no hacerle daño a nadie, al prójimo, y hay que no robar, no hurtar, no, pues todo lo que habla en la ley. Levítico 19, verso 18. Ahí habla sobre las leyes de santidad y de justicia, ¿verdad? Y dice, vamos a leer, ¿qué le parece si ahí leemos desde el 13? Dice, no, ¿lo tiene, hermano? 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero de tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo delante del ciego, no pondrás tropiezo, sino que tendréis temor de Dios, dice yo el Señor. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favorecimiento al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Y luego sigue diciendo, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás con la vida de tu prójimo, dice yo el Señor. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y luego dice el 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo. Y aquí pudiéramos entender, ¿verdad?, aquí en el verso 18, cuando dice, no te vengarás ni guardarás rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo. Al menos, ¿verdad?, yo aquí, ¿verdad?, alcanzo a intuir, ¿verdad?, que pues prácticamente estas eran las leyes para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y era el prójimo, pues eran todos los que eran del pueblo de Israel, porque esa era la ley era para el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, por eso cuando el Señor dice que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Bueno, o sea, si vemos que en la ley, ¿verdad?, tenía que amar al prójimo, tenía que, ¿verdad?, no tenía que aborrecer a su hermano, pero aquí dice, a los hijos de tu pueblo. Pero ahora, hermano, cuando vamos ahí en Lucas 10, vamos a ver qué dice Lucas 10. Yo creo que todos recordamos, ¿verdad?, esa parte de Lucas 10. 25. Amén. Dice así en el nombre de Jesucristo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley, como lees? Aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Era lo que decía la ley, ¿verdad? Y luego dice, y dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y luego dice el 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, y dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo?
Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué pasó? Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí, hermano, el ejemplo que puso el Señor ya no se trataba nada más del pueblo de Israel, sino era algo nuevo, ¿verdad? Y que tenía, ¿verdad?, amar a aquel, ¿verdad?, aquel que está próximo a nosotros. Ese es el prójimo, ¿verdad? Aquel que está, cuando usted anda en su trabajo, pues el prójimo es el que está pasando a lo mejor una necesidad y usted, ¿verdad?, le puede ayudar. Y desde ahí, hermano, es cuando nosotros demostramos, ¿verdad?, ese amor de Dios que está en nosotros. Cuando nosotros, ¿verdad?, podemos, vemos aquella necesidad y usted se arrima, ¿verdad?, y no es indiferente. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando no teníamos el amor de Dios, veíamos a alguien que está pasando una necesidad y ¿qué decíamos? Pues se lo merece tal vez, o quién sabe qué anda haciendo. Y muchas veces, hermano, todavía hay eso en nuestro corazón. En vez de amar al prójimo, de ver que está pasando necesidad, en vez de ver en qué le podemos ayudar, a veces, hermano, nosotros mismos los herimos más. ¿Por qué? Porque no tenemos ese amor de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros obedezcamos al Señor de lo que Él nos dice. Ahora, ahí en Mateo 5, hermano, porque a veces, bueno, dijeras tú, bueno, pues ahí estoy viendo que pobrecito, ¿verdad?, está ahí, tiene hambre y le voy a ir a llevar un burrito, o está pasando algo, ¿verdad?, y dice, bueno, lo voy a ayudar. Pero ahora, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, cómo nos dice, ¿verdad?, en Mateo 5:38, hermano. Amén. Dice así en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer hasta el 48. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso era lo que decía la ley, ¿verdad? ¿Ok? Y luego dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice, pero yo os digo, hoy, ¿verdad?, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y luego, ¿por qué, hermano? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y luego dice el 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si vemos las cosas de una forma carnal, pues va a ser algo bien difícil. Va a ser muy difícil, ¿verdad? Imagínense que llega alguien y le hace una maldad y de repente lo ve a lo mejor en necesidad y no, pues y va y le dice, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Pues eso te pasó por lo que me hiciste. Pero dice el Señor, ¿verdad?, que ahora, hermano, tenemos que amar, dice, tenemos que amar a vuestros enemigos y bendecir a los que os maldicen. Desde ahí empieza. Es importante, hermano, que esto, ¿verdad?, nosotros, hermano, lo tomemos, ¿verdad?, y que lo hagamos, que no se quede nada más en como dice la palabra, que no seamos nada más oidores, ¿verdad?, sino que seamos, hermano, ¿qué? Hacedores de la palabra. Tenemos, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, poner esto por obra. Dice la Escritura que nosotros no necesitamos carta de recomendación, ¿verdad?, sino que nosotros mismos somos libros abiertos que somos leídos por las gentes. Pero hermanos, si para todo renegamos, no podemos ayudar a nadie. O vemos, pues es que ese no es, como en el trabajo, ese no es mi jale, ¿verdad?, como dicen las personas. No, hermano, si usted puede ayudarlo, ayúdele. Que vean el amor de Dios en usted, que usted sea diferente. Pero hermano, dice aquí, hermano, leímos al principio, ¿verdad? Dice que nos amemos primeramente los unos a los otros. Si nosotros, hermano, aquí no nos amamos entre nosotros, ¿usted cree que podamos amar a nuestro prójimo, al que está por allá que ni conocemos? ¿O podemos amar a nuestro enemigo? Pues menos, ¿verdad? Va a ser más complicado. Entonces es importante, hermano, que en nosotros mismos, ¿verdad?, que se refleje el amor de Dios en nosotros. Que nosotros mismos nos amemos, que si nosotros vemos, ¿verdad?, alguna necesidad entre los mismos de aquí de la iglesia, que podamos, ¿verdad?, que el hermano con toda confianza se pueda arrimar con usted y le pueda pedir ayuda. O simplemente, hermano, que si usted está viendo la necesidad, usted mismo se arrima y le ofrezca la ayuda. Tenemos que empezar nosotros mismos. Y luego, mire, hermano, no se queda nada más ahí, ¿verdad? Porque podemos decir, bueno, pues amamos a la gente, nos amamos aquí entre nosotros, pero no le damos, como decía, a lo mejor esa importancia o ese enfoque, ¿verdad?, de cómo es amarnos. Y es en todo, hermano. Ahí en Colosenses vamos a ver cómo los hijos, ¿verdad?, tienen que obedecer a sus padres. Y en eso se refleja el amor. Porque si un hijo ama a su padre, pues lo va a obedecer, ¿verdad? ¿O no? Normalmente cuando vemos los problemas, hermano, en el mundo, vemos cómo los hijos, ¿verdad?, o los padres aborrecen a los hijos. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? En caso de los hijos no hay obediencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay ese amor. A lo mejor no es algo directo, ¿verdad?, pero es parte, hermano, de cuando usted ama a alguien, en este caso nuestros hijos o nosotros como hijos, vamos a obedecer. Y es en todo, ¿verdad?, donde tenemos que aprender, hermano, cómo tenemos que amar nosotros como hijos a nuestros padres. Porque hermano, hay una recompensa. El obedecer a nuestros padres, el amar a nuestros padres, hay una recompensa. Hay largura de días. Pero a veces, hermanos, somos agrios con nuestros padres, hacemos enojar a nuestros hijos y no reflejamos el amor de Dios. En todo, hasta en esas cosas, hermano, tenemos que tener ese cuidado. Vean, vamos ahí a Colosenses 3. Ahí me regañan si voy muy rápido.
Hay dos porciones de donde nos habla de los hijos, ¿verdad?, que tienen que obedecer a sus padres. Que pudiéramos tomar otro tema, ¿verdad? Pero estoy tratando de ver cómo, porque ahí hay un tema, pudiéramos hablar de la obediencia de los hijos a los padres y de así, pero esto es dar un ejemplo, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos demostrar el amor y es parte, porque si no hacemos eso, hermano, pues no tenemos amor. Si no lo hacemos, no tenemos amor. Colosenses 3:20. Amén. Dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Amén. Y el 21 dice: padres, ahora sigue los padres, ¿verdad? Es igual, hermano, que dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Para qué, hermano? Para que no se desalienten. Si nosotros también como padres no tenemos ese amor hacia nuestros hijos, podemos, ¿verdad?, llegar un momento en que los vamos a hacer que pues ya ni siquiera quieren obedecer, porque nosotros mismos los exasperamos, los hacemos que, vamos a decir, enojar, ¿verdad? Entonces es parte, hermano, cuando nosotros tenemos el amor de Dios, vamos a saber cómo vamos a tratar a nuestros hijos. Así nuestros hijos, ¿verdad?, obedeciendo a Dios, en el amor de Dios, van a saber obedecer a sus padres por el amor de Dios que está en sus vidas o en sus corazones. Y esto, hermano, esto es con el fin, ¿verdad?, que veamos que no nada más es a la gente, ¿verdad?, sino entre nosotros mismos. Que veamos que el amor debe estar también en nosotros mismos, aquí entre nuestros hermanos, entre nuestras familias, entre nuestros hijos, ¿verdad? Vamos ahí, hay otra parte ahí en Efesios 6, que de la misma manera, 6:1, amén. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y luego también le dice a los padres: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. ¿Pero de quién, hermano? Del Señor. ¿Y eso cómo se hace? Se hace con el amor, ¿verdad? Se hace con amor. Cuando no hay ese amor a los hijos, pues a lo mejor agarramos no sé, el cable que se me encuentre ahí, el primero, o el cacho de manguera. Había un vecino, no sé si, no, pues mi mamá se han de acordar del vecino que estaban los hijos y eran muy tremendos y estaban de vagos, y la mamá llegaba por atrás así caminando y con una manguera, y donde les diera, hermano, donde les diera. ¿Usted cree que eso sea una corrección con amor? Por eso tenemos que dice que todo debe de ser en disciplina y amonestación del Señor. Que lo hagamos con amor. De la misma manera, los hijos deben de aprender a amar a sus padres, porque si un hijo no ama a su padre, pues no lo va a obedecer, ¿verdad? No se va a obedecer. Entonces, estamos viendo, ya vimos, ¿verdad?, cómo tenemos que amar al prójimo. ¿En qué es lo que implica el amor, ¿verdad? El amor de Dios, que es amar al prójimo. Ya leímos, ¿verdad? Ya leímos amar a nuestros enemigos. Acabamos de ver de cómo los hijos deben de amar a sus padres, de los padres cómo deben amar a sus hijos. Ahora, ahí vamos a Hebreos, porque también, ¿verdad? Ahí en Hebreos 13, Hebreos 13, verso 7.
¿Lo tiene, hermano? Dice, verso 13, capítulo 13, verso 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y luego vamos al 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué, hermano? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan con alegría y no quejándose, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Se fija, hermano, cómo también tenemos que amar a nuestro pastor? A veces, hermano, o sea, no demostramos el amor de Dios. Ahorita hablábamos leíamos que no debería, ¿dónde fue donde leímos? En Levíticos, que leía que no deberían andar de chismosos, que no teníamos que estar hablando mal de nadie. Y para hacer todo eso, hermanos, cuando está el amor de Dios de nosotros, cuando el amor de Dios está en nosotros y alcanzamos a comprender, no vamos a hacer esas cosas, vamos a obedecer, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios dice. Y aquí en el 17, ¿verdad?, dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No nos debemos de quejar, debemos de amar, ¿verdad?, a nuestro pastor, que él vela, ¿verdad? Él está velando, hermano, por usted. ¿Cuántas veces, hermano, le ha pasado que tiene usted alguna necesidad? ¿A quién es el primero que piensa en hablarle? ¿Verdad? Está pasando una enfermedad, le duele algo, está pasando algo bien difícil, y el primero, hermano, al que le habla es al pastor. Lo tiene que amar para cuidarlo. Tenemos que obedecer. ¿Por qué, hermano? Porque él vela por nuestras almas. Él está pidiéndole al Señor. Decía, ve a los pastores y por muy joven que esté, está todo canoso, hermano. Si nomás que se pintan, yo creo, el pelo de blanco, o si no tenían el pelo amarillo o verde, canas verdes. Porque él también él lo ama a usted. Es algo, ¿verdad?, que tenemos que hacer. El pastor lo ama a usted. Usted lo tiene que amar a él. Y si usted lo ama, hermano, usted lo va a obedecer. El Señor habla en la Escritura, podemos ver, ¿verdad?, de que hay pastores o guías, ¿verdad?, que son malos, pero usted conoce, por eso dice aquí, ¿verdad? En el 7 dice: considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Tenemos que amarlo. A veces, hermano, llega el pastor y nos dice: hermanos, hay que hacer esto, o hay algo, y ya no nos parece cuando se está haciendo, ¿verdad? Él se está haciendo porque él conoce. Y esto, ¿verdad?, es parte, ¿verdad? Por eso decía, es parte del amor de nosotros, porque si no podemos obedecer es porque no amamos. Y lo vemos, o sea, como ejemplo. Por eso no hacemos las cosas, pues ¿por qué no hacemos cosas? Porque a lo mejor no amamos la obra, o no amamos esto. Mire, hermano, ¿cuántos les gusta su trabajo? ¿Aman su trabajo? Lo hacen, ¿verdad? Hacen lo que les diga ahí, lo que tengan que hacer, porque aman su trabajo. Usted se levanta tempranito porque sabe que tiene que ir a hacer su trabajo. Ama, ¿verdad?, su trabajo. Así nosotros tenemos que amar también la obra de Dios. Tenemos que amarnos, por eso es que amarnos nosotros. Por eso es importante, ¿verdad?, que alcancemos a comprender todo lo que abarca el amor, de todo lo que tenemos que hacer. Que eso lo podamos, hermano, comprender, y que lo hagamos de todo nuestro corazón para que nos sea válido. No porque, bueno, pues ya lo tengo que hacer. No. Porque usted tiene esa conciencia, ¿verdad?, de que usted entiende que el Señor le mandó que nos amáramos los unos a los otros. Eso nos hace entender, y eso nos va a hacer crecer.
Por eso siempre tenemos, hermano, que buscar del Señor, porque si no tenemos al Señor, hermano, o a veces no estoy diciendo que no lo tenga, ¿verdad? Si no estoy hablando, yo hablo primero por mí, ¿verdad? A lo mejor se descuida uno en algo, hermano, y pues por eso, ¿verdad? Cualquier cosa, decía un hermano, a veces somos de pinole, ¿verdad? Como las galletas de pinole. ¿Quién ha visto las galletas de pinole? ¿Verdad? O los polvorones, o el mazapán, somos de mazapán, ¿verdad? Que está así muy formadito, pero en cuanto lo agarra, se desbarató. ¿Por qué? Porque no estamos, ¿verdad?, agarrados del Señor, o porque estamos descuidados tal vez con algo. Por eso tenemos, ¿verdad?, que estar siempre primordial. Por eso era cuando habla de el mandamiento, ¿verdad?, cuando dice amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Eso es lo primero. Si nosotros cumplimos con lo primero, vamos a cumplir con lo segundo. Y es bien importante, hermano. Dejé esto para el último en cuestión de a quién tenemos que amar, ¿verdad? Porque a lo mejor a unos se nos va a hacer más difícil, a otros, a lo mejor otros no. Vamos a Efesios 5. Ahorita amén. Desde el 25. Amén. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en él, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y luego dice el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y luego dice, al final dice, y la mujer respete a su marido. Pero si se fija, hermano, dice, marido ame a su mujer. A veces, hermano, creemos que nuestras esposas, ¿verdad?, los que estamos casados, son nuestra sirvienta. A veces queremos que nuestra esposa haga todo. A veces pensamos que nuestra esposa no hace nada en la casa. Pero cuando estamos de vacaciones, hermano, nos queremos ir a trabajar porque el trabajo de la casa está bien difícil. Nuestras esposas crían a los hijos. Nuestras esposas alzan la casa, nos hacen de comer, nos lavan la ropa, y le puedo estar siguiendo, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Aquí, ¿verdad?, nos hacían muy claro, ¿verdad? Dice que maridos amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Así debemos nosotros. Y dice que tenemos que amar, hermano, y es parte. Por eso quería estar marcando algunas cosas, de que no nada más es al prójimo como alguien ajeno a nuestras vidas,
sino a lo que está en un lado de nosotros, de lo que nos rodea a nosotros. Por eso desde un principio, cuando dice que un mandamiento nuevo os doy, dice que se amen los unos a los otros, así como Dios nos amó, así como Cristo nos amó, así nosotros nos tenemos que amar. Entonces, no es que usted me ame a mí primeramente, sino que primero tenemos que ser con los de la casa. Primero tenemos que ser, yo tengo que ser en mi casa, tengo que amar a los míos, tengo que amar, así como vimos que nosotros como padres amar a nuestros hijos, que nuestros hijos nos amen a nosotros, que nosotros amemos a nuestras esposas, que nuestras esposas nos amen a nosotros. Si no podemos, hermano, con lo de nosotros, con nuestro hogar, ¿usted cree que si yo no amo a mi esposa, lo voy a amar a usted? ¿Usted cree que yo, si no lo amo a usted, usted cree que voy a amar al vecino, al prójimo? ¿Usted cree que si no lo amo a usted, voy a amar a mi enemigo? Es más complicado todavía. Por eso el Señor, ¿verdad? Él dice que tenemos que amarnos, hermano, como Cristo amó a la iglesia. Así, hermano, tenemos que aprender con nuestras esposas, hermano. Para mí es de lo más importante. Ahorita vemos, hermano, cómo está pasando cada cosa en los matrimonios, porque se ha perdido el amor entre los esposos, entre la familia, entre los hijos. Y a veces, hermano, queremos predicar el amor a las gentes y decirles cuando ni siquiera podemos amar a nuestra propia esposa, cuando no le podemos regalar a lo mejor hasta una flor, algo tan sencillo en nuestros que podemos así, hermano, no podemos con la persona que está a nuestro lado, no la podemos amar. ¿Cuándo vamos a poder amar a Dios, hermano? Es algo tan real esto, que si no tenemos ese cuidado, hermano, dígale a su esposa que la ama. Si le dice 100 veces no se va a aburrir, te lo aseguro. Ese es el cuidado que tenemos que tener primero cuidado con lo de nosotros, demostrar ese amor hacia nosotros mismos, a nuestra familia. Por eso esto lo dejaba yo al último, porque a veces, hermano, es de lo que menos nos damos cuenta. Y no damos ese enfoque al amor de Dios a todo lo que nos rodea. Por eso de los hijos, y de la misma manera, por eso quería hablar de decir el amor de los hijos. Qué importante que el hijo respete a su papá, porque lo ama, porque está el amor de Dios en usted como hijo. Es algo muy bonito, hermano, que nosotros tenemos que aprender. Ahí mismo ahorita en Colosenses, hermano, ahorita ahí también donde habló de los hijos, ¿verdad? Porque leímos aquí en Efesios y ahora vamos a Colosenses otra vez. Fíjese, en los que traen su Biblia tienen un título, ¿verdad? A veces viene un titulito ahí de lo que dice. Y fíjese lo que dice en el verso 18. Dice, deberes sociales, ¿de qué, hermano? ¿De la qué? De la nueva vida. O sea, si usted es nacido de nuevo, si usted tiene una nueva vida en Cristo, usted tiene que hacer esto. Porque son los deberes sociales de la nueva vida. Amén. Dice 18, casadas, ¿qué dice, hermano? Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ok, vamos a hacer una pausa ahí. Estar sujetas a sus maridos, como dice, hermano, ¿como qué? Como conviene en el Señor. Entonces, sabemos, la mujer sabe cuál es la responsabilidad que tiene, ¿verdad? En su casa. Sabe la responsabilidad de lo que tiene que hacer, por eso tiene que estar sujeta al marido como conviene en el Señor.
¿verdad? Porque en la escritura habla de, si nos ponemos a hablar de las esposas, de lo que es el matrimonio, habla de las mujeres que no les gusta, o sea, que les gusta andar por todos lados, que no les gusta atender su casa, que no les gusta por andar haciendo otras cosas. Hay que tener cuidado, tiene que tener cuidado la mujer. Y luego dice el 19, maridos, ¿qué dice, hermano? Amad a vuestras mujeres, y luego ¿qué dice, hermano? Y no seáis, ¿qué? Ásperos con ellas. ¿Se fija qué importante, hermano, es también ahí? ¿Cómo amar a su esposa? Ame a su esposa, trátela con cariño, no sea áspero con ella, no le hable feo. Prácticamente eso quiere decir, ¿verdad? No ser áspero. Dice que la mujer es un vaso frágil, pero es lo que a veces, es lo que, como decía ahorita, a veces, hermano, pensamos que nuestra esposa es la shasha de la casa, y no somos por, a lo mejor un día, espérate, amorcito, yo te llevo el desayuno, espérate, amor, no te preocupes, yo voy a lavarte los trastes, yo te ayudo a barrer. Ah, no, eso es de mujeres, eso no es de hombres. Muchas veces eso se piensa, pero no. Tiene que amar usted a su esposa, tiene que amarla y no sea áspero con ella. Trátela como un vaso más frágil. ¿En qué aspectos es más frágil, hermano? Simplemente la mujer es pura hormona. Así es. Y no es por estar diciendo algo malo, o sea, una mujer, y más cuando están pasando las etapas en la vida. Es más, hay hermanas que pasaron depresión postparto. ¿Usted cree que su esposa quiere estarse sintiendo mal? ¿Usted cree que su esposa quiere estar renegando por todo? Por eso es más frágil, tenemos que tener más cuidado. A veces vemos que, yo lo digo por experiencia, hermano, mi esposa ha batallado, ha sufrido, nosotros hemos sufrido, hermano. ¿Qué les puedo decir? Mi esposa ¿cuánto hace que la operaron? 3 años ya, 2 años, 3 años. Hermano, yo a mi esposa la tenía que llevar, la tenía que bañar. Yo la tenía que llevarla, a lo mejor nadie sabe, nadie lo vio. Yo la tenía que, disculpe mi esposa, la tenía que sentar yo en la taza del baño, hermano, para que ella hiciera sus necesidades, porque ella no se podía detener, y ahí tenía que estar yo ahí con ella. La tenía que acostar, la tenía que enderezar. Son cosas que a uno aprende. Por eso, ¿verdad? Cuando uno se casa, ¿qué es lo que dicen que es en qué? En las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la salud. Ahí sí, no, ahí todos, oh, sí, yo soy, a la hora de la hora, anda uno que está difícil, pero uno aprende. ¿Pero por qué? Es por el amor, ¿verdad?, que uno tiene, y porque es el amor a la esposa, porque amamos a Dios. Amamos a Dios, por eso tenemos ese cuidado. Pudiéramos seguir hablando del amor, y a mí se me hizo algo muy importante, hermano, el amor a la esposa, el amor a su mujer, y el de la mujer a su marido. Pero si se fija, hermano, el Señor en la escritura no habla de que la mujer ame a su esposo, porque a lo mejor la naturaleza de la mujer es más cariñosa, no necesitaba jalarle las orejas a la mujer. La mujer, usted lo ve en el mundo, cada tontería que hace a lo mejor muchas de las mujeres porque ama al tipo, y el tipo anda haciendo cada barbaridad porque no ama a la mujer, y hay que recordarle. Así, de esa misma manera, nosotros hay que recordarnos, a nosotros como hombres, recordarnos que tenemos que amar a nuestra esposa como el Señor ama a la iglesia, porque tenemos que amarnos los unos a los otros. Quiero leer rapidito ya porque el tiempo se ha ido, hermano, y ahí quisiera
en primera de Juan 4:8. Yo creo que todos conocemos esa porción, ¿verdad? Primera de Juan 4:8. Amén. Fíjese. Desde el 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Podemos seguir leyendo, ahí habla todo del amor de Dios, es amor, ¿verdad? Ahí en el capítulo, en el verso 20 más adelantito, lo decía ahorita, ¿verdad? Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es, hermano? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ¿qué dice, hermano? Ame también a su hermano. Así es que, hermano, importante, ¿verdad? Amar a nuestros hermanos. Nuestra esposa es nuestra hermana en Cristo también. Nuestros hijos. Entonces es un todo. A lo mejor fue un poquito, a lo mejor poquito puede decir, bueno, pues fue el amor, ¿no? Era para que alcanzáramos, ¿verdad?, a comprender, ¿verdad?, de qué es todo, hermano. Nos tenemos que amarnos en todo. Y ahí ya para finalizar, hermano, para que se prepare nuestro hermano. Gálatas 6. Este versículo, hermano, siempre me acuerdo de mi padre, porque le gusta mucho este versículo. Gálatas 6:9. ¿Lo tiene? Dice así, en el nombre de Jesucristo: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quién, hermanos? A todos, y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Así es que, pero para poder hacer el bien, hermano, ¿qué es lo que tenemos que tener? ¿Y qué tenemos que tener? El amor. El amor. Así es que, hermano, Señor los bendiga, Señor los guarde. Y le pedí a